¿Has conocido alguna vez a una persona muy inteligente que no supiera realmente lo inteligente que era? ¿Cuál fue tu experiencia con ella? Trabajo en la industria manufacturera, por lo que hay mucha gente inculta. Hay mucha gente que es inteligente pero que, por diversas razones, no ha sido atendida adecuadamente por las escuelas públicas. Puede que apenas sepan leer y escribir, o que apenas puedan hilvanar dos palabras de forma coherente, pero resuelven los problemas a la perfección, o siempre tienen ideas viables, o hablan de ideas más que de personas o acontecimientos. Es difícil de cuantificar, pero lo reconoces cuando lo ves. Por otro lado, trabajo en un empleo profesional de cuello blanco ganando un buen dinero, y conozco demasiados colegas que son educados pero tontos de remate. Es un desastre. Lo reconoces cuando lo ves. Abogado de defensa criminal aquí. Tenía un cliente que era un traficante de drogas de bajo nivel y traficante de armas. La mayoría de los tipos de calle tienen un tipo muy diferente de inteligencia que no se traduce bien en el mundo de cuello blanco. Muchos de mis clientes piden leer la jurisprudencia. Solo he conocido a uno que podía leerla, digerirla y discutirla inteligentemente conmigo. Este tipo hacía su propia investigación desde la cárcel, lo que no es raro, pero este tipo lo hacía bien, y realmente me enviaba casos relevantes que eran útiles para las cuestiones de su caso. Y cuando le explicaba por qué algunos no eran útiles, lo entendía, hacía buenas preguntas y utilizaba esa discusión para informar sobre futuras investigaciones. Hay muchos presos que se consideran abogados de la cárcel. Este tipo era lo suficientemente inteligente como para serlo de verdad. Pienso mucho en él y me pregunto cómo habría sido su vida si hubiera tenido la suerte de contar con las mismas oportunidades durante la infancia que yo disfruté. Soy voluntario en un campamento de verano de matemáticas dirigido a niños a los que les gustan las matemáticas. La mayoría de los niños que recibimos son del tipo estándar, van bien en la escuela con buenas notas para demostrarlo. Pero a menudo ocurre que algún niño se apunta, y los padres nos dicen que su hijo no va bien en la escuela en general, o en las matemáticas en particular, pero que le gusta hacer rompecabezas relacionados con las matemáticas. Eso está bien, porque es todo lo que pedimos. Y a menudo estos niños vienen con ideas y soluciones muy interesantes porque resulta que abordan los problemas desde un ángulo diferente al de la mayoría. Puede que sean bastante inteligentes, pero no de una manera que se exprese bien dentro del marco estándar de la educación. Lo mismo ocurre en el plano social de la inteligencia emocional. Hace unos años nos llegó un cartel en el que los padres nos advertían que su hijo tenía grandes dificultades para hacer amigos o socializar en general. El primer día del campamento, el niño cogió un tablero de ajedrez y se fue a sentar a jugar contra sí mismo. Perfectamente bien. Pero no mucho más tarde otro chico se acerca a él y le pregunta si puede unirse a la partida. Empiezan a jugar y a hablar, y acaban siendo prácticamente inseparables el resto de la semana. El chico que tenía dificultades para hacer amigos acaba de hacer un nuevo mejor amigo más rápido que nadie allí. Solo hay que dar a la gente el entorno adecuado. Personas que son grandes maestros sin ser realmente maestros. Siempre he pensado que las personas que pueden enseñar a otros son increíblemente inteligentes porque son lo suficientemente conscientes de lo que saben como para presentárselo a los demás de forma que puedan entenderlo. El tipo con el que solía trabajar era un profesor fenomenal de todo lo relacionado con las pinturas, el revestimiento en polvo y la combinación barra mezcla de colores. Tenía una verdadera pasión por ello, y se notaba en la forma en que enseñaba y demostraba lo que decía. Al decir esto, también era muy nervioso y tenía algunos problemas de salud mental que le impedían hacer grandes cosas, y por eso creía que era un idiota. No lo era, pero por mucho que se lo dijeran no serviría de nada. Siempre me enseñaron que la mejor manera de aprender algo es intentar explicarlo barra enseñarlo a otra persona. Si puedes poner los conceptos en palabras nuevas para explicárselo a otra persona, lo habrás entendido bien, e intentar hacerlo es una gran manera de incrustar el conocimiento en tu mente. Cuando estaba en la universidad, participé en un proyecto llamado Inside Out en el que íbamos a una cárcel, y dábamos clases de criminología a los reclusos, a los que llamábamos estudiantes internos. No les enseñábamos ni les observábamos, sino que aprendíamos todos juntos, y un tipo era un genio. Tenía esa forma de describir un fenómeno que había notado, y pensado sin darse cuenta de que era una teoría real que existía. Como las habíamos estudiado en clase las conocíamos. Pero a él se le ocurría por experiencia personal. Desde la teoría del etiquetado hasta el funcionalismo, los esbozaba como si los hubiera pensado en la ducha. Era extraordinario. También era un poco inestable y propenso a estallidos de ira, a menudo contra sí mismo. Parecía frustrarse muy fácilmente si no podía explicar o entender algo perfectamente. Y un día dejó de aparecer. Acabé hablando con los vigilantes, que me dijeron que se sentía demasiado estúpido para la clase.
En serio, estaba convencido de que todos éramos más inteligentes que él y que no podría seguir el ritmo. No sé si llegaron a hacerlo, pero les pedimos a los guardias, y a algunos estudiantes de dentro que le dijeran que nos había encantado estudiar con él, que iniciaba discusiones muy interesantes y que sus observaciones siempre nos hacían pensar más profundamente, que su presencia mejoraba la clase. Y para que quede claro, no quiero decir que fuera inteligente para alguien que está en la cárcel. Era un genio. Todo el mundo, excepto él, sabía que era, con diferencia, la persona más inteligente de la sala. Pero él no lo veía. Nos dijeron que le preguntarían si podía participar al año siguiente. Espero que lo hiciera. Creo que la gente debería ser más consciente de que es normal usar y sentirse estúpido mientras se aprenden nuevos conceptos. Entonces, estarían menos desanimados y menos propensos a rendirse. Esta puede ser la maldición de ser muy inteligente. No tener que dedicar mucho tiempo o esfuerzo a aprender algo es genial hasta que llega una asignatura que lo requiere. Entonces, toda esa gente que aprendió a esforzarse para entender algo sigue adelante, y la persona altamente inteligente tiene un reto que nunca ha visto antes, y o bien tiene que cambiar totalmente sus hábitos de estudio / vida en su adolescencia o o determinar que no es lo suficientemente inteligente. En cualquiera de los dos casos habrá una crisis de confianza, y las lecciones que deberían haber llegado pronto, llegan realmente muy tarde. Tuve un chico en mi clase que nunca se tomaba nada en serio, se saltaba las clases, llevaba alcohol a clase y hacía muchas otras cosas. Lo que sea que se te ocurra, probablemente lo hizo. Pero hombre, ese desgraciado sabía su mierda siempre que prestaba atención. Entendía las cosas cuando otras personas se esforzaban por aprender lo que sí estaba enseñando ese día: matemáticas, ciencias, inglés, lectura, etc. Me entristece un poco porque siempre ha sido problemático, pero en el fondo yo sabía que Sbarra era muy inteligente, y que era capaz de hacerlo bien en la escuela. Solo que nunca eligió hacerlo, o en general no le importaba, no lo sé en este punto. Creo que se involucró con la gente equivocada desde el principio, por desgracia. En mi residencia universitaria, teníamos un chico que se enorgullecía de lo poco que estaba sobrio. Se saltaba las clases con regularidad, y simplemente no le importaba en general, pero sacaba notas perfectas en prácticamente todos los exámenes que hacía. Así que estoy seguro de que sabía que era muy inteligente, solo que no sabía qué hacer con su inteligencia. Con el tiempo, dejó de beber, terminó haciendo una triple licenciatura y aún así se graduó antes de tiempo. Lo último que supe es que vive felizmente en una cabaña en el bosque en algún lugar. Mi padre es disléxico y crecer en el sistema educativo en los años 70 no proporcionó ningún apoyo, por lo que es casi analfabeto. Dejó la escuela a los 15 años sin ninguna cualificación. Siempre dice que es estúpido y eso me molesta mucho, no se lo cree cuando le decimos que no lo es. Mi madre, mi hermana y yo tenemos estudios superiores, y él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es elocuente, pero a veces pronuncia mal palabras nuevas que ha escuchado con otro acento. Nuestro acento es muy marcado en el sonido de la R, así que me he dado cuenta de que le añada palabras que no tienen R, pero por supuesto nunca la ha visto escrita para saberlo. Ve documentales históricos y nos cuenta cómo se relaciona con el que vio un par de años antes. Una vez me llevó a la universidad a 3 horas de distancia usando la ruta que había conducido en reversa una vez sin revisar un mapa. Me gustaría que pudiera verse a sí mismo como inteligente. Conocí a un chico muy inteligente con la capacidad de ser extremadamente manipulador y no tenía ni idea. Siempre sacaba buenas notas en la escuela, a menudo sin estudiar mucho. Lo que era más impresionante era su habilidad para leer el lenguaje corporal de la gente, la fluctuación del tono vocal y las microexpresiones. A menudo sabía qué emociones sentía alguien, y cuál era la mejor manera de proceder. El tipo era un maestro de la comunicación sutil, como el reflejo, y de marcar las conversaciones para ser dominante. Era capaz de utilizar esta inteligencia social para ligar con las chicas, pero también la utilizaba para conseguir que la gente hiciera lo que él quería. Uno de los ejemplos más claros de manipulación que conozco es que consiguió que su amigo rompiera con su novia de toda la vida. La novia de su amigo era un poco pesada, y era un poco molesta en el grupo. Así que, sutilmente, empezó a deslizar sugerencias emocionales y lógicas cada vez que veía a su amigo en un momento de vulnerabilidad emocional. En una semana, su amigo terminó la relación. Conocí a una de estas personas. Una vez que te das cuenta de lo que están haciendo, puede ser devastador y horroroso. Mi madre se crió en una familia pobre y abusiva y dejó la escuela muy pronto para poder escapar. Incluso ahora dice que es inculta, lo cual es cierto, pero no es estúpida. Nos crió a unos cuantos sin mucho dinero, y siempre fue ingeniosa y astuta para llegar a fin de mes.
Sabe hacer cálculos bastante complicados en su cabeza, investiga mucho antes de hacer grandes compras, me envía capturas de pantalla de correos electrónicos de estafas bastante sofisticadas y me dice por qué son falsos. Ahora tiene 78 años y siempre ha adoptado las nuevas tecnologías. No tiene ningún problema para utilizar su teléfono inteligente o su PC, incluso soluciona los problemas de sus vecinos. Sigue viviendo en la misma zona de pobreza en la que crecimos, y a menudo ayuda a sus vecinos a defenderse, escribiendo cartas, diciéndoles a quién dirigirse y qué decir. También es una gran observadora de los seres humanos, los ve tal como son y los acepta tal como son sin juzgarlos. Siempre fue progresista para su época, y no nos transmitió ningún racismo ni otros prejuicios. Me pregunto qué podría haber hecho si hubiera tenido las oportunidades que se aseguró de que tuviéramos. ¿Conoces alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.